Hola, Hazel, ¿cómo vas con las lecturas? ¿Te rindió? Porque ese libro es extenso. Fíjate que sí lo terminé, lo acabo de terminar hace rato. Híjole, pero no es como mi tipo de lectura. Todo esto me pareció, la verdad es que sí se me hizo pesadito. Me pareció bueno, pero sí es pesado. Es un libro que como es como un toque periodístico, como policial, pero como también con rollos de los abogados y legal, se me hizo un poco, no tan fluido, pero sí lo acabé. Me parece una buena crítica, o bueno, un buen libro en cuanto a Truman Capote, o sea, como el escritor, me parece un acierto que haya llevado un caso de esta manera, o sea, un caso cierto, ¿no? De esta forma, que lo haya como escrito, como haciendo, respetando a todos, ¿no? O sea, sin juzgar, digamos, que eso es bueno. Por otro lado, creo que te presenta como pues este pueblo inocente, Holcomb, pero a la vez como buen pueblo, ¿no? Lleno de chismes, prejuicios y pues a un pobre policía todo estresado, ¿no? O sea, a mí el que más me daba es el policía, el de Holcomb, ¿no? Que lo fue a buscar y así. Creo que tuvieron mucha, no sé si decir suerte, pero sí me parece importante cómo descubren quién es el culpable, porque pues a final de cuentas ni lo sabía, ¿no? O sea, era súper difícil que lo hubieran descubierto porque lo habían hecho bien, pero bueno, lo lograron, ¿no? Y todo fue pues por andar hablando. Y de los malosos malos, digamos, pues otra vez volvemos con este rollo de personas pues bien dañadas, ¿no? O sea, con gente, ay, siempre se me hacen bolas, Perry y Dick, el que tenía la madre, que era alcohólica, y el papá, Terry. ajá, con Perry, que además tuvo una infancia espantosa, ¿no? O sea, yo no justifico el hecho de que haya hecho lo que haya hecho, ni menos de esa manera en la que la hicieron, pero pues son gente sin límites, ¿no? O sea, gente que no les enseñaron, que sufrieron, que tienen un buen de rencores a la sociedad, que tienen mucho en contra de la gente, ¿no? Que sí te muestra esto y por otro lado, pues también el sistema penitenciario, ¿no? O sea, cómo se llevó el caso, que sí los iban a mandar en Kansas, ¿no? Leí el domingo de la semana pasada, el domingo leímos de Jack London, no sé si lo leíste, el de las estrellas, el viajero de las estrellas, ¿no? Ah, bueno, ahí este cuate también critica, pero es a principios de 1900, San Quintín y el sistema penitenciario, obviamente de California, ¿no? Y los malos tratos. Y aquí, bueno, obviamente ya es mucho después, bueno, no tan mucho porque son 60 años o 50 años después, en otro estado que creo, o por lo que he estado leyendo ahora, que he estado leyendo como más de literatura americana, creo que cambia mucho, ¿no? De estado a estado, o sea, las cosas, la legislación, que sí se permite, que no. Entonces, a mí me dejó, o sea, me gustó, aunque me pareció pesado, no lo volvería a leer. No es de los libros que yo te diga, ay, me encantó y lo voy a volver a leer. No. Es de esos libros que todo el mundo te dice que debes de leer una vez en tu vida y ya le pongo para la mitad. Y digo, está bien. Entiendo lo que significó ese libro para la literatura americana en su época, ¿no? Incluso hace ratito estaba viendo, nada más que ya sabes que, bueno, tú tienes a una nada más, pero cuando ya están más grandes, los chamaquitos, y te llegan y fíjate mamá que y no te dejan, ¿no? Y entonces ya estás en otra cosa y tú, oh, estoy viendo algo. Pero es que te tengo que contar que así, ¿no? Y cuando no es eso es mi marido, que también hace lo mismo. Entonces, estaba tratando de ver lo que decías de Truman Capote, que lo subió a la fama, pero lo perdió, ¿no? En la vida. Entonces yo creo que también, híjole, no sé, es como bien, esa fama es algo peligroso, ¿no? Ser famoso es peligroso. Entonces, me gustó, y te digo, sí entiendo el significado de este libro, porque, no sé, siempre te dicen que debes de leer este libro, ¿no? Y entiendo lo que fue como precursor, según veo, de este género como entre periodístico, novelístico, y me parece una buena opción.
pero pues hasta ahí. Y ya, esa es mi opinión. Sí, es una especie de crónica novelada del crimen, ¿no? Del asesinato de los Clutter. Y como dices, ¿no? De no haber sido por esta persona que piensa, bueno, yo di esta información y ellos justamente salieron, capaz que fueron ellos, ¿no? No los hubieran encontrado. A mí también me pareció un libro extenso, bueno, denso, un libro denso, porque, pues bueno, se divide en 4 partes, ¿no? Y en cada parte te dan, el autor mezcla esto de crónica periodística del caso, ¿no? De la vida de las víctimas, cómo fue el crimen, después comienza a hablar Testimonios, ¿no? sí, testimonios, y hace una reconstrucción del pueblo. Sí, es que era un pueblo de 230, 270 personas, ¿no? Y era aledaño a una ciudad principal que tampoco era muy grande, pero bueno, era pues el foco. Entonces, ya te va planteando ahí un panorama específico y además te habla de las personas, ¿no? Al ser un pueblo tan pequeño, pues es sencillo crear como una rama de relaciones, ¿no? Comienza a partir de la familia, ¿no? De los Clutter, pero ahí te va presentando, bueno, te cuenta que el padre llegó joven, recién graduado de agricultura, alguna cosa, ingeniería agrícola, y empezó a ver cómo trabajaba ahí en ese pueblo, ¿no? Le vio futuro al pueblo porque estaba apenas empezando y hizo sus conexiones y pudo hacer pues, sus negocios, muy trabajador, emprendedor, etcétera. Se casa con una chica muy creyente, tiene sus hijos y bueno, ahí después nos hablan de la madre, ¿no? Cómo era un poco cómo era la vida de esa madre antes de tener a los hijos, ¿no? Y aunque no haya sido pues el objetivo de Truman, hablar de ese tema, ¿no? De cómo fue el impacto de la maternidad para esta mujer, pues se ve, ¿no? A través de lo que opinan conocidas de la madre de la señora Clutter, que la habían visto el antes y el después. Como antes era una chica tan, bueno, era tímida, era tranquila, pero pues era activa a la vez, ¿no? Y tenía pues como todo el mundo, sus ilusiones, expectativas, y era dinámica en ciertos asuntos, etcétera. Tuvo sus hijos y después cae en este estado de apatía, ¿no? Y como una debilidad física, no se nos explica qué es, ¿no? En algunas reseñas dicen que es depresión postparto, bueno, cosas así, ¿no? Entonces, pues, en reseñas actuales, ¿no? Que ahora ya se habla más del tema, se desarrolla así, ¿no? Pero bueno, el caso es que ella sí tenía una especie de depresión, algo, ¿no? Porque era una apatía que le quitaba la energía física, porque en sí no era una dolencia, ¿no? Y después ella, con los achaques de la edad, pues ya se va viendo cada vez más abatida y más abatida. Entonces vivía siempre en su cuarto allá y luego nos hablan de los hijos, bueno, las 2 mayores ya en principio solo las menciona y las saca de contexto porque no estaban ahí en el momento del crimen y luego pues nos hablan de ese chico súper intelectual que no era muy social, pero pues tenía un amigo y ese amigo hablaba mucho de los intereses académicos del chico que quería jugar con, bueno, con aparatos y estas cosas y la chica que era el espíritu del pueblo, ¿no? Beverly. Y a través de ella es que nos van contando más sobre la vida de este pueblo, ¿no? De Susan, la hija que fue, bueno, la chica que fue medio adoptada, ¿no? Bueno, que tenía más confianza con esta familia y ellos la trataban como a una hija, ¿no? Aunque no vivía con ellos, pero como era hija de una madre soltera o viuda, no recuerdo, pues tenía más cercanía que las otras compañeras, las otras amigas, y nos hablan de la finca, ¿no? De River Valley, creo que se llamaba, la finca, la hacienda, y bueno, de todo el esfuerzo que hace este hombre para sacar adelante sus tierras, ¿no? Nos hablan de la parte comercial, económica, de cómo está distribuida la finca, de los árboles, los melocotoneros, creo que se llaman. Bueno, estos árboles de melocotones, los cerezos, bueno, estos árboles, ¿no? Entonces ya nos ponen un contexto como muy idílico, ¿no? O sea, la vida del campo, la comunidad
pequeña, que todo el mundo se ayuda, se colabora, que este patriarca es pues un ejemplo a seguir, etcétera, y luego cae la desgracia. Entonces, eso yo pienso, ¿no? Que fue como lo narra en un estilo periodístico, pero a la vez en novelesco, como decíamos, ¿no? Una crónica novelada, pues es lo que más le hace sentir al lector que pierde algo, ¿no? Con la muerte de esta familia, porque te hace sentir qué tan importantes eran ahí en el pueblo. Yo les compartí ese enlace de ese creador de contenido que habla sobre la obra y el autor, etcétera, así general, a grandes rasgos. Y en los comentarios vi que algunas personas decían, no, esa no es la primera obra, no es la precursora de ese estilo de narrativa, ¿no? Pero bueno, sí fue la que obtuvo más fama, ¿no? No podemos decir si es porque lo hizo mejor, porque tenía un mejor estilo, o porque fue más mediático, tuvo mayor publicidad, o porque fue pues de una de las raíces anglosajonas, porque fue en Estados Unidos, porque tenía más cercanía con este mundo de Hollywood, ¿no? Con la farándula y todo esto, y de hecho la vida del autor y cómo él se mezcla socialmente en ese medio intervino o influyó mucho para que obra se disparara, ¿no? A mí me gustó, pero sí, como decíamos, me pareció denso, ¿no? Denso. A veces me confundía porque en un... Te está hablando de, por ejemplo, el hijo, ¿no? Kenyon, creo que se llama. En el siguiente párrafo ya nos empiezan a hablar de Perry. O sea, no nos lo habían presentado y bah, lo lanza así. Entonces, como que te confundes un poco al principio, ¿no? Y así va saltando, ¿no? No te marca subtítulos, no te marca una parte, ¿no? O sea, ahí, es todo ahí. Entonces, tal vez por eso también se hace un poco denso, ¿no? Porque tienes que estar muy concentrado en cómo hace este juego de saltar de un lado al otro, ¿no? También, bueno, eso sí lo vamos a comentar un poco más adelante, pues lo dejo por si otra persona quiere abrir el tema. Se nota que es una crónica enfocada a la vida de los asesinos, ¿no? Principalmente a Perry, porque pues como se dice por ahí, ¿no? Él te sentía afinidad con este perro porque tenían ciertas cosas en sus vidas personales de su infancia y tal que eran similares, pero bueno, ahí ya vamos comentando. Bienvenida, Mildred. Cuéntanos, Hazel. Ahorita que estabas mencionando lo de las mamás, bueno, lo de la mamá, creo que es un buen retrato también de cómo estaban las mujeres en la época, ¿no? O sea, porque te marcan aquí a varias mamás, ¿no? A la mamá asesinada, a la mamá de los asesinos, a las mamás del pueblo, y te enseñan diferentes formas, ¿no? Que en realidad caen casi en lo mismo. Obviamente nada más tienes a esta mujer que está, a mi forma de ver, deprimida totalmente. Retrata muy bien esta época de Estados Unidos, que está en Guerra Fría, que es totalmente racista, porque si te das cuenta, decía, cuando viene a México, ¿no? Es que ¿cómo me van a pagar eso que yo estoy haciendo? O sea, yo soy un experto. Yo con esto no puedo vivir. Y luego se va a Texas y dice, está peor que en México. O sea, me están pagando menos. Y yo soy importante, ¿no? Cuando en realidad, o sea, no es que fuera malo, pero pues no era una persona, este experto tan bueno, ¿no? O sea, él se tenía estaba infravalorado él mismo. Por otro lado, tienes el que decía, es que me pagan peor que yo no soy negro. O sea, siempre mencionaba varias veces en el libro, se menciona el yo no soy negro. Creo que habla muy bien de México, de cierta manera, ¿no? Sin embargo, me asombra todo el recorrido, ¿no? Que dan por todo así porque vienen a México y, o sea, llegan hasta Cuernavaca, o sea, atraviesan así y no es poca cosa, o sea, sí son bastantitas horas en coche, ¿no? Y creo que sí te refleja eso y también esta sociedad cambiante, porque pues tenemos a una sociedad que viene después de la guerra, pero que además está pobre. O sea, porque la guerra los dejó pobres. No a todos, pero sí a una parte de la población. De hecho, yo la estaba buscando. Casi entre el 30 y el 40% de la gente en Estados Unidos en esa época no le iba bien económicamente. Entonces, creo que se nota en este libro, ¿no? O sea, por ejemplo, el papá que nunca trae efectivo y firma cheques, ¿no? Y va y
el que busquen el trabajo, el que la gente quiera, y todavía tienes a estas personas que confían, ¿no? O sea, yo ahorita creo que actualmente si viene alguien y te dice que salió de la cárcel, bueno, discúlpenme si alguien conoce así, pero si alguien salió de la cárcel y te viene y te dice, te doy un cheque, yo no se lo acepto. Y entonces ahí sí me da ese reflejo, pero vuelvo, a mí me pareció un libro pesado. O sea, a lo mejor también era que me presioné a leerlo, ¿no? O sea, lo leí entre ayer y hoy, en 2 días. Bueno, no, 3 días. Llevo 3 días leyendo. Hoy lo terminé. Entonces sí fue así como todo el tiempo, ¿no? No, te digo, no es como de mis preferidos, pero lo que sí es que su manera de contar sí me parece una crónica bien hecha, periodística, narrada. Y ya eso es todo. Y sí, bueno, las mujeres ahí pobres, ¿no? O sea, las que estaban, o sea, la mamá, es que todo el tiempo me da esta pena, ¿no? La mamá de Perry así, no, no es de Perry, del otro, que dice, es que nadie nos juzga y nos hablan bien y dicen que no tenemos la culpa. ¡Qué miedo!, ¿no? O sea, no me acuerdo qué otro libro acabo de leer que también a la gente, o sea, los papás los juzgan por lo que los hijos hicieron y traen ese peso, ¿no? Aquí cargando, porque pues tú los educaste, ¿no? Quizá el otro, que la madre lo llevó y a las monjas las odiaba y así, pues justificas, ¿no? Pero en el caso de la otra mamá que hasta la fueron y a robar y luego ya medio se arrepintió el cuate, qué duro. Creo que son los que más sufren, ¿no? La familia de esas personas. Sí, fue Tenemos que hablar de Kevin, creo, tal vez, que te hace, que lo leímos hace poco. Sí, porque bueno, es complicado, ¿no? Socialmente hay unas fórmulas en donde te dicen, si crías así, pues vas a tener este resultado, una persona de bien. Si crías así, vas a tener este resultado. Un maleducado, un perezoso, un poco productivo, etcétera, ¿no? Pero no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Porque tantas variantes, tantas cosas que suceden, tantas cosas que influyen en la crianza de una persona, ¿no? eh, Situaciones muchas veces libradas al azar, que tal vez estudió en este colegio y no en este otro, y aquí conoció a estas personas que lo llevaron a pues tomar decisiones equivocadas, ¿no? Y los padres no pueden estar siempre ahí como centinelas, ¿no? 24/7. A veces sí es un exceso de permisividad, pero otras veces es que no, ni siquiera se ve venir el diluvio cuando ya les cae encima, ¿no? Entonces es complicado, si se ve el sufrimiento de la madre de esta No, y mujer. como en Kevin, ¿no? Como en Sí, Kevin, no sabes si nació malo o acabamos de leer, de ayer leímos el de la carretera, o aún con tanta maldad, es bueno. Entonces, ahí no sabes, o sea, tú como padre no tienes ninguna cosa como, puedes ayudarlos, ¿no? Irlos guiando. Creo que es un peligro no tener límites. Yo siempre he creído que un niño que lo deja solo, sin límites, es más probable que se te vaya por el mal camino, que pueda ser influenciable, que se pueda ir por el camino fácil, ¿no? Pero, pues hay otros que los papás son muy buenos y quién sabe qué pasa, ¿no? exacto, sí, ese cuestionamiento surge en la lectura al comparar a Perry y a Dick, ¿no? Dices, bueno, no es que se justifique los actos de Perry, ¿no? Pero se entiende que él tiene una deficiencia con su lado empático, ¿no? Como que no es que ni siquiera piense como un malvado o que no le importe, es que no siente remordimiento, no siente que es como esa pesadez de cruzar el límite, como lo dices, ¿no? Simplemente lo hace por un arranque de rabia, de ego, que fue en el caso del asesinato del señor Clutter. Fue que lamentablemente el señor Clutter quedó en medio de una riña de egos entre Dick y Perry, ¿no? Y Perry inconscientemente lo mata porque le da ese ataque de furia, ¿no? Él sufría estos ataques de furia, sumado todo lo que, pues las experiencias que había tenido con Dick, que lo veía como algo elevadísimo, como súper loco, súper arriesgado, que
es capaz de labrarse la vida, aventurero, que esa era la fantasía que él tenía, ¿no? Salir a una aventura y recorrer el mundo y ser millonario, encontrar tesoros escondidos, bueno, todo esto fueron cosas que le ayudaron a él a sobrellevar pues la carga, las cargas que traía de la infancia, y Dick se le vendió así, ¿no? Entonces, pues lo había tenido como en un pedestal, y cuando se le cae le da tanta ira, y además le da tanta ira que él lo rete, que inconscientemente mata al señor Clotter, y después ya siente que por cadena tiene que llevarse al resto de la familia, ¿no? O sea, como que eso ya tiene que arrastrar a los demás, o sea, él no mide, ¿no? Pero bueno, vemos una especie de, pues de origen, de raíz fáctica por lo que él vivió, lo que el abuso, el maltrato, también fue expuesto a abuso sexual, ¿no? De niño, bueno, tantas cosas, ¿no? El abandono, todo esto. Pero Dick, que era hijo pues de padres ya de tercera edad, ¿no? Parece que lo tuvieron ya un poco mayores, y que eran pues eran buenas personas, pero eran como, no sé, tal vez tan dóciles o tan apacibles, y el chico nació con esta vena, ¿no? Con esta vibra de tender a la adrenalina, a lo que no se debe hacer, pues, ¿no? Y él mismo se pone en este ambiente, ¿no? En ese contacto con, pues, con la delincuencia, ¿no? Delincuencia común al principio, y luego ya, pues, totalice esto, también, ¿qué más da hacer esta otra cosa, ¿no? Y así se va relacionando en ese mundo delictivo, y luego ya pues le hace nada, ¿no? Vamos a recorrer toda esta distancia en carro a un lugar al que no conocemos, por una caja fuerte que no sabemos si existe, que supuestamente existía hace 10 años, ¿no? O sea, todo tan fantasía también, ¿no? O sea, él se creía, Dick también tenía sus fantasías, pero era que se creía no sé, Terminator, entonces pensaba que todo era tan sencillo de hacer, ¿no? Pues yo voy y hago esto, y pues los matamos y nos robamos eso, y que no sabemos si está o no está, y si no está, pues me las pagas, o sea, no mide consecuencias, ¿no? No mide consecuencias, que haber entrado a esta casa y no haber podido robar nada, aunque los hubieran reconocido, violando la libertad condicional, hubiera sido mucho, un delito muchísimo más fácil de librar judicialmente, pues, que el asesinato de 4 personas, ¿no? Y le da igual, ¿no? Matar. Pues claro que al principio lo hace forzado por la situación, por Perry, ¿no? No se sabe él en qué circunstancias pensaba que los iba a matar. Siempre decía que los iba a matar, que no quería testigos, pero en el momento decisivo el que tomó la iniciativa fue el otro, ¿no? Difícil, ¿no? Analizar estas psicologías, ¿no? ¿Qué opinas, Robert? Buenas tardes. Bueno, realmente a mí este libro se me hace un tanto drástico, pues de abusar de esta familia, de la sangre fría con la que este hombre se conduce y la manera en cómo va compartiendo, ¿no? Toda la historia en estas entrevistas. Se me hace muy fuerte el hecho de que bueno, que quien le está entrevistando se enamore hasta cierto punto, o al menos así yo lo comprendo. Pero el hecho de que tengas la sangre fría de a pesar de que has visto lo que has investigado, lo que te platican, lo que cuentan, sucumbas ante esta, ah, personalidad, este carisma. No sé, es como jugar con una pistola a la ruleta rusa, ¿no? En qué momento se puede disparar, en qué momento puede pasar. Es algo como cuando dicen que una persona nunca puede, estar con una persona alcohólica por el simple hecho de que es sufrimiento, ¿no? Digo, nunca sabes cuándo la persona va a estallar, cuándo va a tener un problema, pues, mayor, ¿no? Del propio vicio. Digo, yo sé que acá son vicios, pero en la historia, pues, es un asesinato. Vamos, ¿no? O sea, puedes, hasta cierto punto comprender lo que está sucediendo con quien entrevista, pero caray, ¿no? O sea, es un asesino, ¿no? No sé realmente cómo definirlo. Digo, entiendo que a lo mejor hay gente que le gustan esos fetiches, ¿no? Los momentos extremos, aventuras extremas, e incluso, pues, cometer actos, impúdicos en vía pública por el simple y llano hecho de a ver si los descubren, ¿no? Entonces, eso también, digo, a mí me deja pensando realmente cuál es la situación, o incluso, ¿no? Si le compraste la historia en este caso, al asesino. O sea, realmente, ¿qué te puede llevar a eso?
que puede decirte, yo quiero estar con esa persona, ¿no? Voy a salir un poco del tema, pero tenía un amigo que siempre decía que cómo puedes confiar en una persona que engaña a su marido o a su esposa, ¿no? Por el simple hecho de, ¿qué te puedes esperar si él o ella les juró fidelidad eterna ante Dios? No lo está cumpliendo y tú que eres un simple mortal, ¿qué te esperas? Entonces, es algo muy similar. Él ya lo cometió y dices, ¿qué puedes esperar? Lo vimos cuando revisamos el de Emmanuel Carré, que no me acuerdo cómo se llama el libro, desde el simple hecho de que la sangre fría de cometer el asesinato, o sea, el carisma. Yo creo que este tipo de gente siempre tiene la manera de engatusar a la gente. Yo no sé si es intimidar, hacer que se romantice la situación, pero vamos, yo creo que Capote lo hace de una manera muy interesante, porque incluso pues cuando escribe Desayuno hay una forma Se te corta, de, Robert. de, de, de involucrarte muy fuerte. ¿Me fui? A ver, así me escucho mejor. Sí, Entonces, Capote tiene una manera de involucrarte en la historia, y no sé si es romantizar, pero puedes comprender los sentimientos del protagonista, ¿no? Ya sea aquí, principalmente del libro que estamos hablando, o en Desayuno con Diamantes, ¿no? O sea, realmente puedes comprender, pero las razones aún son muy pesadas. O sea, pues es un pato, hace pato, nada como pato, hace, camina como pato. No puedes decir que es una gallina, entonces yo creo que esa es la situación. No puedes decir, obviamente, que te involucras con alguien así. Pero bueno, eso es lo que pienso. gracias, Robert. Sí, sabes, hay una especie, bueno, eso del el gusto por los asesinos, por esos perfiles psicológicos, ves, esos perfiles de psicópatas, creo que es una constante en algunos países, ¿no? Bueno, no en algunos países, sino que lo escuchamos más en unos países que en otros. Por ejemplo, en Estados Unidos se ve mucho que capturan un asesino serial y llueven las admiradoras, les envían cartas, piden visitas conyugales, bueno, una locura, ¿no? Tal vez en nuestros países no es tan así, tal vez porque el índice de criminalidad, pues, es como más común, ¿no? Es un problema que vemos reflejado en las noticias, o tal vez hemos sido víctimas de este tipo de violencia urbana, ¿no? Que robos o bueno, inseguridad, bueno, algún tipo de inseguridad, ¿no? Entonces, no idealizamos, quizá, ¿no? Estoy aquí divagando, no idealizamos una persona así, ¿no? Mientras que allá en estos países sucede seguido, ¿no? No sé a qué se deberá esto. El síndrome de Estocolmo, no sé. Entonces, le pasó, como dices, a Truman Capote, ¿no? También esa tendencia humana que tenemos de, bueno, existe esta situación, pero a mí no me va a pasar, ¿no? Siempre sentimos que podemos salvarnos por un pelo o que tenemos alguna condición, alguna cualidad que nos blinda de eso, ¿no? De ese peligro. Tal vez Capote se sintió, bueno, sintió que eran dos almas trágicas, qué sé yo, ¿no? También es una tendencia en la literatura, sobre todo en la literatura clásica, estos perfiles, bueno, que muy dramáticos, ¿no? Con muchas cosas, pues, graves, ¿no? Tal vez en un contexto elevado, sí, no se vea tan extraño, pero en un contexto normal, sí lo es, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente, ¿no? Las obras de Shakespeare, que son siempre, bueno, que son miembros de la realeza y tal vez inspirado en la historia de los reyes, ¿no? De las monarquías, por ejemplo, de los reyes franceses, ¿no? Estas casas que subían y caían, así con conspiraciones, y eso no fue solamente en Francia, ¿no? Entonces, en ese contexto de familia real, pues como que se hace interesante, ¿no? Estos personajes trágicos, malvados, conspiradores y tal, ¿no? Pero en un contexto normal, común, pues no, sí se siente un poco más tangible, ¿no? Más como es un peligro, un riesgo. Entonces, quizá tenemos esa herencia, ¿no? Esa tendencia a lo dramático. Eh,
y vemos esos perfiles como héroes trágicos, qué sé yo, ¿no? Entonces es algo interesante, ¿no? Me gustaría saber a qué se deberá, ¿no? A qué se deberá esto, que tal vez en ciertas culturas está más arraigado que en otras, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Los pueblos anglosajones tienen pues como más fascinación por los perfiles psicópatas, ¿no? Criminales, qué sé yo, ¿no? Cosas así, ¿no? Sí, sería interesante investigar, indagar que sea pesquisado al respecto, ¿no? En términos académicos, ¿no? Porque pues hace parte de ese tema tan fascinante que es la psicología humana. ¿Y qué otra cosa? Dijiste algo que me llamó la atención, pero bueno, que allá al fondo está llorando el bebé. Me distraje allá, mi esposo batallando. Cuéntanos, Hazel. Bueno, primero, esas personas que le tienen, que se atraen por estos asesinos, tienen nombre, se llama hibristofilia. Es una filia una atracción hacia los demonios. Y tiene que ver con que hayan sido maltratadas y abusadas. Generalmente se da entre mujeres que se atraen por estos asesinos seriales y los admiran. Entonces ya están estudiadas, o sea, sí, creo que es un caso así. Fíjate que ahorita que estás hablando de Perry, y ya ven que el doctor hace todo un análisis, ¿no? Que no lo deja hablar el juez y después dice, pero lo que él diría es, y ya, ¿no? Que es a lo que me refería cuando digo que en Estados Unidos depende cada estado como de la legislación que tiene, o sea, no es como en general. Creo que aquí también, pero aquí somos más, no sé, menos estrictos, creo que yo en ese caso. No sé, yo no soy abogado, pero bueno, fíjate que me estaba acordando de este tipo de personas porque leí un libro que se llama Sociópata, que es de una mujer que es sociópata y se hizo psicóloga y te cuenta todo esto, ¿no? De este tipo de personas que no tienen remordimientos, que no tienen límites, que hacen las cosas así. Y en el caso de ellas, que gente que asesina, se le conoce como psicópatas, aunque creo que ya cambió todo este rollo en el, digamos, como vocablo de los psicólogos y psiquiatras, y ya se le llama de otra forma, ya no existe el término como tal. Pero bueno, estaban diciendo que hay como el trastorno que te dan así como de te pego y ni siento nada, que era lo que le pasaba a Perry, ¿no? O sea, que no estaba ni siquiera arrepentido. Y que decía, pues si hubieran sido las monjas, no importa, y así. Es bien triste darte cuenta que este rollo de los egos, cuando estás en un momento, no sé ni cómo explicarlo, o sea, en un momento que no debiste, de pronto te dejas llevar, ¿no? Y se te acaban los límites. Y caes en una cosa súper densa que te trae un montón de problemas, ¿no? Y creo que volvemos a este rollo de andar siempre como Dick, ¿no? Que le gustaba la adrenalina, vivir jugando en la cuerdita hasta que caes, ¿no? A mí me pareció esta forma en la que lo están defendiendo los abogados, porque primero ya ves que dicen, ay, no, yo no quiero defenderlos, ¿no? Pero ni modo, lo tienes que hacer, ¿no? O sea, ese es tu trabajo. Y cómo son tan buenos, ¿no? Para poder manipular los términos, manipular al jurado, hablar de la Biblia, ¿no? O sea, todo cómo quieren justificar, ¿no? De cierta forma a un asesino, que además brutal, ¿no? Porque, o sea, ni siquiera fue por nada, o sea, no había nada. Y el otro que me parece interesante es el que le platicó todo, ¿no? O sea, que de pronto lo pusieron en una encrucijada porque le dice, bueno, ¿y usted qué iba a sacar, no? O sea, ¿por qué le está diciendo todo? Y de pronto piensas, ¿cuántas personas no de pronto empiezan a hablar de ti y no sabes ni con quién, ¿no? O sea, qué miedo, porque luego se hacen de ideas, ¿no? Porque ya tienes tal o cual cosa, ya creen que ya tienes el cuentón y a lo mejor ni tienes nada, ¿no? O sea, cuánta gente, además, qué peligro, sobre todo ahorita, porque, o sea, en esa época está peligroso, pero ahorita yo creo que la inseguridad está peor que en los 50, ¿no? 75 años después, pero, o sea, estos que andan siempre faroleando, ¿no? Que es el que siempre quieres es aparentar lo que no eres, aparentar tener más, aparentar esto,
que dices, ay, no, qué peligroso. Pero sí me parece un libro que te hace reflexionar como americano. Creo que debe de ser todavía más, ¿no? Porque te lleva a ver cómo estaba tu sistema del país en el que tú estás, cómo son. Y además allá creo que hay, ¿cómo es este rollo de decir, como la transmisión del caso? Son como, no sé, uh, como el show, ¿no? Es todo un show, parece un show. Lo pasan en la tele, todo el mundo lo sabe, es como de demasiada difusión, ¿no? Creo que de pronto dices, ay, qué miedo, ¿no? O sea, este tipo de gente que no tiene límites. Y me parece súper duro el final de la niña, así como de, ay, es que yo tenía y habíamos planeado y dices, ay, pobre, no. O sea, no pudo, no la dejaron, ¿no? No la dejaron ser eh, grande, llegar a crecer, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, lo que decías allá es como un show. Sí, ahí es muy mediático, ¿no? De hecho, están estos dibujantes que se sientan mientras están los testigos al estrado, bueno, retratan todo. Y esto, bueno, ahora ya no es tanto, ¿no? Pero en esa época era pues un evento público llamaba mucho la atención, ¿no? Esto aparecía en los periódicos, la gente comentaba. Y me sorprendió, ¿sabes? Ese abordaje religioso, porque bien que somos de países católicos y pues la religiosidad se vive, bueno, por lo menos en mi país, bueno, cuando viajé a México, sentí que el catolicismo que se vive en México es diferente al catolicismo que se vive en Colombia y que quizá en México hay un poco más de fervor en ciertas cosas, ¿no? Pero incluso así no vemos argumentos religiosos en casos judiciales, ¿no? O sea, que digan, es que en la Biblia dice que, y ellos, no, eso no lo he visto, o sí. No sé, yo no soy abogado, pero según yo no. Aquí en México, Gabriela el otro día me dijo algo y creo que tiene mucha razón. Aquí somos guadalupanos antes de católicos. O sea, en México somos, primero es la Virgen de Guadalupe y luego ya viene Dios, ¿no? Casi, casi. Y sí creo que el fervor religioso o sea, aquí la religión sí está muy arraigada, aunque ya ha ido disminuyendo conforme ha pasado las generaciones, no es lo mismo a esta época. Por ejemplo, en los 50, no, bueno, ni qué decir, ¿no? O sea, y lo que sí es una hipocresía totalmente, ¿no? O sea, es como doble moral, creo yo, porque pues lo estaba defendiendo, como dice Roberto, o sea, es pollito, es amarillo, camina así, o sea, no le busques, ¿no? O sea, no es otra cosa, es un asesino. O sea, por más que le busques por atrás, por adelante, loco, no. O sea, lo hizo, punto, ya. ¿No? Creo que no. Y no vengan a prejuzgar, no, pues cómo, o sea, mató a 4 personas. Sí, lo que dices de la hipocresía social es muy, bueno, sí, del abogado, ¿no? El abogado. Pero también la hipocresía social es muy impactante, ¿no? Porque, bueno, pasa este asesinato, ¿no? Pues terrible, claro está, ¿no? Y los asesinos están por ahí libres por el mundo y tal, pero llegando a un lugar ocurre lo mismo. Otra familia de 4 personas es asesinada, más o menos el mismo modus, ¿no? El mismo desarrollo del asesinato, del homicidio, por eso querían relacionarlos con ese hecho que había sucedido en ese lugar en donde casualmente ellos pasaron. Pero la atención mediática se fue hacia ese caso, tal vez porque era una familia de hacendados, tal vez porque era un pueblo pequeño, tal vez por el impacto, ¿no? El morbo, y después bueno, después no, estaba ya en marcha la investigación de Capote mientras corría esto, él duró 6 años, 7 años en este pueblo indagando, ¿no? Entonces, por esto toda esa figura pública, y bueno, todo esto fue más mediático, entonces se le dio más atención y surgían estos titulares de una tragedia, nunca hemos vivido algo así, o sea, claro que sí, era algo, o sea, no que pasaba todos los días, pero que sucedía, ¿no? Y a los otros casos no se les daba esa prioridad. Bueno,
como decías, ¿no? Un show, ¿no? ¿Qué es lo que me aporta más para contar? Pues a eso nos enfocamos, ¿no? Y de lo que hablábamos de la religiosidad, sí, yo cuando fui a la Catedral de la Guadalupana y me puse a ver ahí en donde venden todas las imágenes y esto, a ver qué les llevaba a mi familia. Y vi las imágenes con una cosita aquí roja, ¿no? Y yo, ¿pero qué es eso, no? Y yo preguntaba, pero pues los vendedores no me prestaban atención, ¿no? Cuando de repente, como yo fui catequista, ¿no? Recordé las lenguas de fuego. Claro, las lenguas de fuego. Tú no vas a encontrar, o es muy difícil, ¿no? Una imagen así en Colombia, con la lengua de fuego ahí encima, ¿no? O sea, es como más, se lo sentí como más épico, como más, como no sé cómo decirlo, como me sentí como en el apocalipsis, ¿no? Como más, estamos viviendo el momento, ¿no? O sea, la representación de la imagen que pasa por desapercibido, incluso en el ambiente eclesiástico, ya, cuando le enseñas a los chicos, ¿no? A los niños de primera comunión, a los chicos de confirmación, la lengua de fuego, bueno, pasa, se le olvida a la gente. Entonces sí, sentí que era se enfoca, un enfoque diferente, ¿no? Entonces, interesante. Igual me imagino que tú vas a cualquier otro país, por ejemplo, vas a América Central, estos países del Caribe, claro que vas a encontrar algo pues diferentísimo, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención del libro que pues en Estados Unidos es como muy puritano, ¿no? Todavía algunas cosas relacionan mucho como la moral social, el deber ser con el puritanismo. Entonces, interesante, ¿no? Como analizar esto de la hipocresía social, ¿no? De que para esto sí somos así muy, wow, pero estas cosas ni siquiera le prestamos atención, ¿no? Bueno, chicos, ¿quién más desea comentar algo más sobre el libro? Robert, ¿no? Nada. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Sí, fue una travesía, Hazel, que te aventaste el libro en 2 días. Ese fue un libro pesado. A mí me costó casi, bueno, entre 30 y 40 días terminarlo. Sí, de a poquitos, porque al principio sí me pareció, o sea, no que no era interesante, pero sí me costó un poco volverme con la trama. Tal vez por eso que decía que salta de un lado a otro o va mucho a los detalles, ¿no? O sea, como tal vez no tiene una forma muy interesante este Truman Capote de meterte en estos detalles, o tal vez no hace el chismecito, no te enreda en la trama. Exacto, no te enreda, ¿no? O sea, te hace como una lista y tú como que, esto y para esto, o sea, es como si estuviera construyendo un muro, ¿no? Y sientes el peso de cada ladrillo encima del otro. Así lo sentí en algunas partes, ¿no? Pero ya en otras sí, pues va como más a la sustancia, ¿no? Tal vez tú te haces otras expectativas del libro, ¿no? Y sí he visto en reseñas que algunas personas se decepcionan porque se enfocan en el perfil de Perry y no en las víctimas. Bueno, estos libros siempre tienen tema para discutir.